Amoroso Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por permitirnos estar hoy aquí en tu casa de oración. Pedimos tu presencia y pido, Señor, si es tu voluntad, que las palabras que salgan de mi boca sean conforme a tu voluntad. Todo esto te lo pido sin merecerlo en tu sagrado nombre. Amén. Buenos días. Este himno no lo cantamos nosotros en nuestra iglesia. Gracias, Miguel, por la invitación para poder compartir con ustedes esta mañana la palabra de Dios. Con la débil claridad que todavía alumbraba la luna, decidió salir y recorrer las calles, esa oscuridad que era peligrosa, pero más peligrosa aún era que lo vieran con quién se iba. Gracias, Carlos. Con quién se iba a juntar. Estamos hablando de Nicodemo y la historia la tenemos en Juan, el capítulo 3. Los invito a buscarlo. Nicodemo no había conocido a nadie con las características de Jesús. Sabemos que Nicodemo era un doctor de la ley, había estudiado en las escuelas y había avanzado tanto en sus estudios y se había esforzado tanto que era un conocedor excelso de las Sagradas Escrituras. Conocía todo, o él pensaba que conocía todo. La letra la conocía. Había llegado a un puesto muy alto en el gobierno. Era miembro del consejo. ¿Qué más podía pretender él? Pero Nicodemo no estaba completo. Algo le faltaba. Cuando conoció a Jesús, le intrigó. Él buscaba, como muchos otros en ese tiempo, a un Salvador, pero un Salvador terrenal que lo salvara del yugo romano. No estaban de acuerdo con la situación política que estaban viviendo. Entonces buscaba que alguien los pudiera salvar. Y veía él, como muchas otras personas, a ese posible Salvador en Jesús. Entonces decidió ir a encontrarse con él, pero no lo podía hacer abiertamente, porque eso le podría traer muchas consecuencias en su función en el consejo, en el Sanedrín. Entonces decidió ir a la medianoche a buscar a Jesús. Nicodemo conocía las Sagradas Escrituras, dijimos. Era una persona que había estudiado muchísimo acerca de Jesús. Cuando Jesús lo vio a Nicodemo, sabía lo que Nicodemo estaba pensando. Entonces leemos en el versículo 3. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si quieres de verdad ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. ¿Pero qué le estaba diciendo Jesús? Si él era judío de nacimiento, él ya pertenecía al reino de Dios. Él no era un convertido, sino era de linaje. ¿Cómo Jesús le estaba diciendo que si quería pertenecer al reino de Dios, tenía que nacer de nuevo? Nicodemo no era ningún tonto. Él sabía que Jesús le estaba hablando de forma espiritual, de un nacimiento espiritual, porque Nicodemo sabía que las personas, los gentiles, los no judíos que se convertían, tenían que nacer de nuevo por medio del bautismo. Pero él, nacer de nuevo, toda su integridad, todo su buen nombre, ¿no le alcanzaba para estar en el reino de Dios?
Él creía que el nacer de nuevo era una misión imposible, muy difícil de lograr físicamente, pero además en su caso personal era innecesaria. Como israelitas por nacimiento, reitero, ellos consideraban que ya formaban parte del reino de Dios, que eran ciudadanos del reino de Dios y no sentían necesidad de que tenían que hacer ningún cambio en su vida. Con solo el hecho de ser judíos ya les daba ese derecho. El orgullo como fariseo se luchaba contra su necesidad de conocer la verdad. Ahí estaba, luchando. Yo me imagino que Satanás no debe haberse quedado quieto ni tranquilo cuando vio que Nicodemo iba a buscar a Jesús. Entonces le hacía renacer más su orgullo para que triunfara contra su necesidad de buscar la verdad acerca de Jesús. Nicodemo le preguntó entonces a Jesús en el versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y seguimos leyendo la respuesta de Jesús. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aún la mejor herencia, el mejor estudio, la mejor posición social que podía tener, no estaba en la esfera necesaria, en lo necesario para ser llamados ciudadanos del reino de Dios. Porque sencillamente lo que Dios nos pide es una entrega a Él. Nacer de arriba, comenzar de nuevo, vivir plenamente en Jesús. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo. Le estaba diciendo de pasar de una existencia antropocéntrica, centrada en el hombre, a pasar a una existencia teocéntrica, centrada en Dios. Poner a Dios en primer lugar. Pero ¿cómo podemos hacer esto? La respuesta la tenemos en los versículos 10 al 15. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sabemos quién es la fuente de vida. La fuente de vida es Dios. No hay otro lugar, no hay otro ser que nos pueda dar esa vida, la vida eterna. Nuestro destino depende solamente de una cosa: que aceptemos a Jesús
como nuestro Salvador personal. Gracias. No depende de todo el trabajo que yo haga. No depende de todo el estudio que yo tenga. No depende de mi situación económica. No depende de mi situación dentro de la iglesia. Solamente depende de mi relación con Dios. Todo lo demás va a ser de utilidad para el servicio de Dios, pero no hace a mi salvación personal. Vamos a analizar qué es nacer de nuevo. Nacer de nuevo es sentir el anhelo de algo mejor, comprender que Dios es amor y que Jesús murió por mí, darme cuenta de mi condición de pecador, darme cuenta que solo no puedo hacer nada, que solo dependo de Él. El nuevo nacimiento es esencial para cada uno de nosotros. Ese nuevo nacimiento tiene que ser sincero. Ese nuevo nacimiento va a depender de mi entrega a Él, de dejar de lado mi yo, de dejar de lado mi orgullo, que es tan difícil de hacerlo. Esta experiencia de nacer de nuevo en nuestra vida representa un cambio que en algunas personas se puede dar en forma totalmente notoria y que pareciera un giro de 180 grados. Pero nosotros sabemos que es un proceso. Así como una criatura al nacer no tiene la experiencia ni la madurez de un adulto, sino que la va adquiriendo con el transcurso de los años y de su experiencia en la vida, así también es la vida de un cristiano. Es un proceso, y en ese proceso se va viendo el cambio en el carácter, en la personalidad, en la forma de ser de cada uno y en el actuar cotidiano que tenemos. Ese proceso, tomados de la mano de Jesús, nos ayuda cada día a poder dar testimonio de Jesús a otras personas. Es convertirnos, no compensarnos, convertirnos. Convertir es cambiar el estado de las cosas. Eso es lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Pero el discurso es lindo. Emociona muchas veces, podemos escuchar lindas palabras, podemos escuchar personas que nos hablan de una manera que nos llega al corazón y hasta nos sacan lágrimas. Pero lo importante es esa relación que nosotros tenemos con Dios. Lo importante es el estudio de su palabra. ¿Cómo saber si he nacido de nuevo? Acá tengo 7 tips para saber si hemos nacido de nuevo. Jesús es el centro y el foco de su vida, de nuestra vida, de mi vida. Cuando Jesús es el centro y es lo importante, quiere decir que he nacido de nuevo. Juan 5:12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Segundo, la persona que ha nacido de nuevo tiene un profundo interés en el estudio de la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. No nos dejemos influir por mensajes de personas. Busquemos lo que Dios nos dice en las Sagradas Escrituras, porque hay muchas personas que son utilizadas por el diablo, que el nombre de la palabra de Dios desvirtúan y acomodan
según su propio provecho. Busquemos siempre el mensaje claro en la palabra de Dios. El que es nacido de nuevo encuentra significado en toda su vida de oración. Muchas veces podemos creer que nuestras oraciones no son escuchadas o que no son contestadas. Todas las oraciones que son hechas con fe, Dios las escucha y en su oportuno momento las contesta y de la forma que Él cree que es lo mejor para cada uno de nosotros y no de la manera muchas veces que nosotros pensamos que es lo que necesitamos. 4. La persona que ha nacido de nuevo procura tener diariamente una experiencia con Cristo. Lucas 9:23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La experiencia es personal. No me vale de nada la experiencia que tenga mi hermano al lado mío, o el del frente, o la persona que me manda los mensajes. La experiencia tiene que ser personal, una relación personal, diaria con Cristo. La persona que ha nacido de nuevo reconoce que es pecadora, porque por naturaleza todos lo somos y lo vamos a seguir siendo hasta que Cristo venga y vayamos al cielo, si así lo permite. Pero lo importante es reconocer que cometí un pecado, arrepentirme y pedir perdón. Y el resto lo hace Dios. Jesús murió por cada uno de nosotros para que podamos ser salvos, para perdonarnos. Él murió en la cruz como llevando la carga de los pecados de todos nosotros. Así que somos justificados en Jesús. Necesitamos arrepentirnos de corazón de nuestros pecados para así ser perdonados por Jesús. Un joven en California hace muchísimos años era tranquilo, era un joven que en sí no había hecho cosas malas, graves, tenía una vida normal, era un joven querido, hasta que en un momento, así como vimos en el mensaje antes del recoger las ofrendas, se juntó con sus amigos a jugar a las cartas y en un momento de enojo salió de sí, tomó su arma y mató a su contrincante. Este joven fue puesto preso, fue juzgado y lo sentenciaron. Lo sentenciaron a la horca. Su familia estaba muy triste porque era el único hecho malo que había hecho grave y por ese hecho iba a perder la vida. Entonces iniciaron una campaña como normalmente muchas veces nos mandan que firmemos para apoyar alguna propuesta. Esta familia y los amigos de este joven iniciaron esa campaña para que el gobernador le dé el indulto. La noticia fue corriendo de pueblo en pueblo, llegó hasta la ciudad y dice que era impresionante la cantidad de cartas pidiendo al gobernador para que absolviera a este joven. Sé que un día llegó el gobernador a su oficina y se encuentra unas cuantas canastas llenas de estas cartas, pidiendo
por este joven, el perdón para este joven. Este gobernador era cristiano y dice que al ver la cantidad de cartas, todo que se emocionó y decidió que iba a darle el indulto. Así que escribió la carta de indulto del perdón, la puso en su bolsillo y se fue hasta la cárcel. Cuando llegó allí, el joven lo vio venir. Él se había puesto un traje de clérigo. Entonces, cuando lo vio venir, el joven le empezó a gritar: ¿a qué venís? ¡Andate! Ya vinieron 5 como vos. No quiero escuchar a nadie más. Yo escuché muchísimo de religión en mi casa. Ya no quiero saber nada más. ¡Andate! Y este hombre, según el clérigo que lo había ido a ver, le decía: pero escucha, joven, escucha, tengo buenas noticias para ti. Escucha. Y nuevamente este joven, sacado de sí, le decía: andate, si no voy a llamar al guardia para que te saque. No te quiero acá, no quiero escuchar nada. Entonces, este hombre le dijo: muy bien, pegó la vuelta y se fue. Al rato llegó el guardia y le dijo: muy bien, ¿recibiste la visita del gobernador? ¿Cómo del gobernador? ¿Sí era un clérigo? No, era el gobernador y traía en su bolsillo tu perdón. Traía la carta del indulto para darte y tú no los quisiste escuchar. El joven se desesperó, le pidió papel y lapicera, o una pluma en ese tiempo, y tinta, y le escribió al gobernador: querido gobernador, le debo una disculpa. Siento mucho el modo en que lo traté. El gobernador recibió esa carta. La miró, la dio vuelta, agarró una pluma y escribió: no estoy más interesado en el caso. Este joven fue llevado a la horca y antes de ese triste momento le preguntaron si quería decir algo y él dijo que sí, que tenía un mensaje para todos nosotros, todos los que quisieran escuchar. Y este mensaje decía: no voy a morir por mi crimen, no voy a morir porque soy un asesino. El gobernador me perdonó, pude vivir. Dígales que voy a morir porque no acepté el perdón del gobernador. Nosotros estamos en la misma situación. De este relato, el gobernador es Jesús, que dio su vida por cada uno de nosotros y nos da el perdón si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos el perdón que Jesús nos da. ¿Has tenido la posibilidad de experimentar el amor perdonador de Dios? ¿Conoces el gozo de un rendimiento total a Dios, a nuestro Salvador? Y por último, ese deseo, ese nuevo nacimiento nos da el deseo de poder compartir con otros el amor de Jesús. El hombre que está realmente bajo la gracia nunca quiere volver a pecar. Vuelve a pecar, porque somos seres humanos. Volvemos, caemos 1 y 1000 veces. Pero Jesús todavía, con su gracia, con ese regalo que nos da, está a nuestra disposición para que si de corazón nos arrepentimos, Él nos perdona. Dios, en su infinito amor, nos pide que le entreguemos a Él nuestras vidas y que formemos parte
de la familia de Dios. En 2 de Corintios 5:17 Pablo escribió: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas han pasado, he aquí, todas son hechas nuevas. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Primera de Juan 3, 1 y 2. Ahora somos hijos de Dios. Si lo aceptamos a Dios como nuestro Salvador personal, Él, por su infinita gracia, nos regala la vida eterna. No tenemos que hacer nada más que aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal, permitir que Él obre en nosotros. Y así aceptemos el regalo que Él nos da y, como dijo Pablo, porque por gracia sois todos salvos a través de la fe, y esto no es de vosotros, sino un regalo de Dios. Jesús nos ofrece ese hermoso regalo, nos ofrece la salvación. ¿La voy a aceptar?